en la cual, que es la sede de la UPEL en la cual ustedes estudian. Luego tenemos en el centro, fíjense que este logo no tiene negrillas. Luego tenemos las representaciones sociales en los procesos lectores en educación primaria, ese es el título. Luego proyecto de tesis presentado para actor el grado de doctora en educación. Si es femenino, si es masculino, doctor en educación. Y luego la fecha. San Cristóbal, junio 2024. Fíjense que aquí está en negrita y esto no debe tener negrilla, ¿no? Pero está en negrilla. Luego tenemos la contraportada igualito. Yo voy a revisar el formato que está en plataforma, a ver si está cumpliendo todos estos requisitos de nuevo, para estar seguros en lo que ustedes en el formato que ustedes van a utilizar. Volvemos a conseguir el logo, el título, de nuevo, tesis de grado, pero aquí la diferencia con la portada es aquí que ya tenemos el autor y el tutor. Si ustedes colocan el nombre del autor y aquí no colocan nada, no coloquen mi nombre porque todavía no tienen tutor, ¿sí? En todo caso colocan seminario de tesis, profesor Pablo Arellano, en todo caso. Pero es preferible que ya lo dejen como va a quedar en el proyecto. Ya le dije que esto no lleva. Luego van a conseguir la aprobación del tutor, aquí colocan el nombre de ustedes, el título tentativo y esto lo dejan libre para que el tutor lo llene. Fíjense que todo esto va con normas UPEL. Fíjense que está organizado. Aquí hay 1.27 de sangría. Aquí tienen que también tener permitir grabación, el 1.27 de sangría. Bien, luego vamos a conseguir la tabla de contenido, de acuerdo al contenido de ustedes. Yo les tengo en el modelo una tabla referencial. Fíjense que los títulos principales van alineados aquí a la izquierda. Luego los títulos secundarios ya van debajo de la tercera letra del título principal y así sucesivamente todos los títulos y subtítulos. Luego vamos a conseguir, en este caso, lista de tablas porque tiene dos tablas y no hay figura. Tiene una figura que ahorita la vamos a ver, que es unos resultados comparativos de la prueba PISA. Luego van a conseguir el resumen. Bien. En el resumen, después del membrete, que ya lo tienen arriba, que es igualito, esto es doctorado en ciencias de la educación. Fíjense que al estudiante se le olvidan cosas en ciencias de la educación. Doctorado en ciencias de la educación, entonces línea de investigación, colocamos la línea de investigación, luego las representaciones sociales, el título, proyecto de tesis para tal cosa, autor, tutor y la fecha. ¿Qué debe llevar el resumen? Ahí lo vamos a ver en colores. Una pequeña oración de entrada sobre la temática, luego el objetivo, que estamos planteando se está planteando el objetivo de esta investigación, luego el tipo de investigación, aquí tenemos la metodología, se tomará el paradigma interpretativo. Entonces, un párrafo de entrada, objetivo, metodología, se explica toda la metodología, el enfoque, el paradigma, enfoque, método, el escenario, dónde se desarrollará la investigación, con qué muestra se va a utilizar y luego los resultados que se esperan para culminar esta tesis. Y luego los descriptores, que son las palabras claves que están en el título. Fíjense cómo se colocan en minúsculas seguido de una coma. Luego vamos a tener la introducción. La introducción vamos a conseguir unos 2 primeros párrafos relacionados a la temática, un párrafo siguiente asociado a el objetivo de la investigación, el tipo de teoría que sustenta el trabajo y metodológicamente o cómo es la metodología de esta investigación. Y luego la estructura de este trabajo. O sea, una introducción tiene, en el caso de ustedes, 3 grandes partes. Una primera parte asociada a una descripción del tema de investigación y lo que se quiere hacer, o una segunda parte asociada al objetivo, enfoque teóricos y metodología,
y una tercera parte relacionada con la estructura, el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3. Ahora bien, aquí vamos a ver las estructuras de párrafos y uso de mayúsculas. Si ustedes ven, dice, sin lugar a dudas, la formación de un estudiante. Aquí tenemos una primera oración, tenemos una oración. Aquí hay un punto, dos oraciones, otro punto, luego viene, si bien la realidad, luego tenemos tres oraciones. Si les cambiamos color a esa hora, conseguimos ahí tres oraciones. Un párrafo debe tener al menos dos o tres oraciones, si no da para tres, pero en un doctorado al menos tres oraciones debe tener. ¿Por qué? Porque si no, no es párrafo, es una oración compuesta y eso implica que le van a devolver el proyecto para que le haga los arreglos correspondientes. El uso de mayúsculas, ustedes podemos ver aquí, podemos ver acá que eh, educación básica primaria lleva en mayúscula porque se refiere a un nivel educativo. El nombre propio de los niveles educativos en Colombia es educación básica primaria, educación básica secundaria, educación superior. La palabra municipio es en minúscula, perdón. Se están acostumbrando mucho a poner las palabras municipio, departamento, los días de la semana, los meses del año en mayúscula, y esos son nombres comunes. En el caso del municipio, lo que es el nombre propio es en este caso la ciudad de Cúcuta, que es el nombre del municipio. Entonces hay que usar bien los nombres comunes. Están utilizando la palabra institución educativa en mayúscula y la palabra institución educativa es un nombre común. El nombre propio, obviamente, es el nombre de la institución educativa. Ese es un poco el uso de mayúsculas y minúsculas para que lo tengan en cuenta, cómo se estructuran los párrafos. Ya eso se los coloqué, incluso los tienen en unas diapositivas, están organizaditos. Bueno, luego de esa introducción, les va a aparecer a ustedes capítulo 1 o momento 1, si lo denomina por momento, pero a esto lo llamamos contexto empírico y caracterización del objeto de estudio. Ustedes no van a poner aquí planteamiento del problema, yo ya se los expliqué a ustedes. ¿Sí? Sino caracterización. ¿Por qué? Porque lo que escribieron casi todo fue una caracterización del objeto. En este caso, esta caracterización está muy amplia y se adapta mucho a causa y consecuencia a un planteamiento. Pero la tutora aquí fue benévola con la estudiante y le dijo, no deja caracterización del objeto de estudio porque no es tan obligante tener las causas y las consecuencias del problema. Entonces, ustedes van a trabajar con caracterización. Al final de la caracterización, aquí bajo un poquito rápido porque este capítulo está un poco largo. Al final de la caracterización vamos a conseguir las preguntas que las pueden dejar, como yo les decía ya en una oportunidad, como narrativas, como está allí, o le colocamos el subtítulo de preguntas de investigación o interrogantes de investigación. ¿Vale? O sea, podemos dejarla en narrativa o podemos subtitular. Pregunta general, preguntas específicas. Podemos subtitular. Eso es lo que queremos. Y luego vienen los objetivos. Fíjense que aquí le hago una aclaratoria para ustedes. El objetivo aquí no tiene el contexto. No lo colocaron. No se colocó el contexto arriba y abajo. Esa es una recomendación que hay para el estudiante ya para que lo arreglaran. Aquí debe ir educación primaria en la institución educativa Nuestra Señora de Belén del municipio de Cúcuta, departamento norte de Santander. Bien. Luego viene la justificación, tiene como tres elementos. Un primer elemento que lo vamos a conseguir en color morado, en este primer elemento, todo marcado en morado, es como la importancia de la investigación. ¿Por qué se hace? ¿Para qué se desarrolla esa investigación? Luego vamos a conseguir una justificación desde las implicaciones sociales, desde la conveniencia social y pedagógica, desde lo teórico. Se trabajó aquí también se plantea la justificación metodológica y luego finaliza este último párrafo de la justificación con la línea de investigación que ya la tienen arriba en el resumen, aquí la vuelven a colocar y, y la describen, y describen la línea. ¿Listo? Esa sería la justificación. Luego consiguen
el marco teórico referencial, donde aparecen los estudios previos o los antecedentes, como uno los quiere llamar, y con este primer antecedente vemos la parte. Van a hacer un párrafo introductorio, si les da tiempo, hacen un párrafo introductorio, si no, después terminan eso antes de escribir tutoría 1. Tienen un párrafo introductorio donde explican de qué consisten los estudios previos, luego viene el primer estudio, Contreras 2021, fíjense, comenzamos, lo resalté. Apellido y el año, ¿sí? Luego, seguido de una coma, luego, ¿quién hace referencia a la disertación? Aquí está el título en cursiva. Luego, como tesis doctoral, hay que escribirle que es una tesis doctoral de la universidad donde la hizo, si el país, en este caso, es una tesis doctoral internacional porque es de la Universidad Pedagógica Libertadora en Venezuela. La investigación planteó como objetivo la metodología, debe llevarla. Luego vienen los resultados, y las conclusiones y el aporte de esa referencia a la investigación que yo estoy desarrollando. Y fíjense que este es un párrafo que tiene dos oraciones. Tiene dos oraciones, dos, tres, cuatro oraciones. Tiene este párrafo. Fíjense la estructura del párrafo. Y luego todos los demás antecedentes van así en ese sentido. ¿Listo? Fíjese que no colocó entre nacionales e internacionales porque no tiene sino solo antecedentes internacionales. Luego, las teorías base, colocamos el nombre de la teoría y fíjese cómo ella entra a analizar. La teoría de las representaciones sociales es de Sergei Moscovici. Entonces ella empieza con el libro de Sergei Moscovici, 1979. Dice, este estudio parte de la teoría de las representaciones sociales propuesta por Sergei Moscovici. Moscovici se coloca solo el apellido y lo describe y luego lo sustenta con otro autor, luego sigue sustentando con Moscovici, luego ya con un autor más actualizado como Yodelegi Guerrero, luego sigue con Moscovici, ¿sí? Y aquí con Materán 2008, que también habla de las representaciones sociales. Es decir, la teoría base se sustenta en el autor principal y eso es lo que le permite hacer el recorrido de la redacción de la teoría base, pero también puedo sustentarme en otros autores. No significa que es obligatorio. Yo puedo escribir la teoría base solo con el autor que la sustenta, pero escrito bien, ¿no? Así como yo se los he explicado y como lo vemos en este ejemplo. Claro, esta autora fue un poco más allá y se sustentó en otros autores para hablar de la teoría de las representaciones sociales. Por ejemplo, el libro de Wagenstein de 1998 lo citó, que es muy importante para las representaciones sociales. Bien, luego viene la otra teoría base, que es la teoría del lenguaje integral de Kenneth Goodman. Aquí explica cómo se desarrolla. Cita Goodman, 1989, el libro del lenguaje integral. Luego sustenta a Tabach, 2009. ¿Sí? Aquí la teoría del lenguaje integral, entonces Tabas también lo trabajó, aquí Rivera 1999 también lo trabajó, luego vuelve a sustentar en Goodman, luego trabaja un libro de Galán 2020 y un artículo mío de 1989 que está relacionado con la teoría del lenguaje integral. Y bueno, se sustenta en varios autores. Luego cierra y aquí ella escribe como el aporte a la investigación. Luego vienen las teorías de apoyo, en este caso comenzó los procesos lectores en el plan de estudio. Recordemos que este trabajo, vamos a bajar aquí ya. Recordemos que este trabajo tiene por título las representaciones sociales en los procesos lectores. Entonces, fíjese, yo voy a revisar si estas teorías están bien planteadas, las teorías de apoyo. Entonces me voy a las teorías de apoyo y miro si están bien planteadas. Así corrijo yo cuando... Ajá, teorías de apoyo, los procesos lectores en el plan de estudio, lo tenemos en el título, proceso lector en el plan de estudio. Fíjense cómo entra hablando de la teoría del lenguaje integral de Goodman, luego de Sergei Moscovici,
cómo actúa la teoría, hace un trabajo para caer en los procesos lectores y lo va desarrollando. Aquí no hay una receta mágica. Fíjese que trabaja con los autores base y aquí tenemos a Fernández y Ojeda, 2018, ya muy reciente, que esta autora le permitió sustentar más esta teoría base. Eh, Villarroel del 2023, fíjese cómo se citan los autores. No es que se colocan Villarreal P, no, eso es en norma JAPA. Lo plantea Review en 2019, mucho más acá. Villarreal 2003, Fernández y Ojeda coinciden en esto. Aquí, y ella desarrolló esta parte. Fíjense que no es tan largo las teorías base. Ella utiliza las teorías de apoyo. No es tan largo, ¿por qué? Porque lo importante es que lo tenga ya bien explicadito, porque en la tesis doctoral, obvio que aquí se tienen que extender. Entonces pudiéramos decir que tiene 1, 2, 3 páginas de teorías, de esa primera teoría, los procesos lectores. Luego ella asume otra teoría que sustenta los procesos lectores, era lo que yo les decía, que aquí el investigador pone la diferencia, porque es obligatorio que aparezcan los procesos lectores y las representaciones sociales, pero de los procesos lectores también va a estudiar la percepción de la lectura como actividad social, esa es una subcategoría, y luego ya vienen las representaciones sociales de los procesos lectores, que va a estudiar la dimensión actitud, la dimensión proceso de información, el campo representacional y el proceso de objetivación. Creo que eso es lo que va a estudiar en representaciones sociales. Bueno, aquí hay otro, el anclaje también lo va a estudiar. Es decir, en las representaciones sociales hay muchos aspectos para estudiar. En esta tesis se seleccionó 4 y vemos que no tiene aquí bases legales. ¿Por qué? Porque la tutora, la persona que está tutoreando esto, no es necesario trabajar bases legales, porque las bases legales tienen que tener un fin en sí mismo dentro de la investigación. Y aquí no es. La teoría de las representaciones sociales no necesita mucho de bases legales. Ya eso depende de los tutores. Luego, fíjese dónde vamos a conseguir el cuadro de categorización. Luego tenemos el capítulo 3, el contexto metodológico, tiene un párrafo de entrada para explicar en qué consiste y dónde se desarrolla. Luego el paradigma de investigación, aquí lo escribe, siguiendo a Martínez y Abad, el paradigma interpretativo, que casi para todos ustedes es lo mismo. Luego se sustenta más con Abad 2020. Luego el enfoque de investigación, luego sigue a Martínez 2013 y a Delgado 2023. El enfoque es cualitativo, eso para ustedes es igual. Lo que cada uno le pone es adaptarlo a su contexto y los autores en los cuales se basa. Aquí está Delgado 2023 para sustentar más el enfoque. Luego el método de la investigación, que en este caso es un diseño fenomenológico, ahí lo vemos, y sustentado en Husserl, que es el creador. Es importante que tanto en el diseño como en el enfoque como el método, uno tiene que citar los autores de las teorías base de estas, valga la repetición, de estas teorías. Por ejemplo, Husserl es uno de los creadores del diseño fenomenológico. Ella aquí se sustenta en Husserl, pero además dice, de acuerdo con Castillo et al. 2022, o sea, un artículo, entonces amplía con un artículo, amplía con Ruiz 2023, se sustenta en Fouillard también. O sea, ese es un juego que no hay una receta mágica. En todo lo que es esta organización textual de las teorías de apoyo y toda la metodología, eso es creación del autor. Aun cuando aquí ya el enfoque, el diseño y el paradigma ya está listo, solamente lo tienen que decir cuál es, traerlo, colocarlo, y obviamente su redacción no tiene una receta así como mágica. Luego viene, ella en este caso explica las fases de la investigación, fíjese que organiza muy bien los párrafos. Luego aquí es donde tiene las categorías preliminares, donde tiene la categorización. Y aquí ya no trabajó fíjese, colocó el eje temático, representaciones sociales de los procesos lectores. Colocó el título.
Eso ya queda de acuerdo con el tutor que está dirigiendo la tesis. Dividió las categorías en dos, que obviamente tiene dos: representaciones sociales y procesos lectores, y ya cada una le colocó la subcategoría solamente. No colocó los criterios porque ya eso los coloca cuando vaya a elaborar los instrumentos. Eso depende ya de cada tutor. Muchas cosas le van a depender del tutor. Aquí entonces tenemos la descripción del escenario y los informantes claves. Está organizado por párrafos, ¿sí? Ya eso tiene aquí los informantes y los criterios de selección de los informantes. En este caso, ella va a tener como informantes claves docentes, que son los de cuarto y quinto, los estudiantes también de cuarto y quinto, y los padres de familia de cada uno de los estudiantes seleccionados. Luego presenta las técnicas e instrumentos para la recolección de información. Ella presenta, aquí dice lo que son técnicas e instrumentos. Se asumirá como técnica la entrevista. O sea, utiliza como técnica la entrevista, que explica qué significa la entrevista de acuerdo a estos dos autores. Luego, el desarrollo de la investigación. Para el desarrollo, un guión de entrevista en profundidad. O sea, utiliza la técnica de la entrevista con un guión de entrevista en profundidad. Fíjense que aquí todavía no se detalla el instrumento. Ya más adelante hay que detallar el instrumento, ya cuando estén en tutoría 2. Luego, la técnica de análisis de los resultados es uso del software Atlas T. Y luego los criterios de validez y confiabilidad del estudio. Aquí está escrito, sustentado. Fíjese cómo se utiliza, se centra en Martínez. Es un libro de Miguel Martínez Migueles sobre metodología cualitativa. Lo explica con Miguel Martínez Migueles, Walter y Quesada 2023. Fíjese que está sustentando los criterios de validez y confiabilidad con varios autores. Y por último, las referencias. Fíjense que este primer artículo, este primer texto citado, Abad, es un solo autor, por lo tanto lleva el primer apellido seguido de una coma, luego la inicial del nombre, punto, el año entre paréntesis, punto, luego la investigación cualitativa en educación superior. Esto es de una revista, la revista Novo, y el nombre de la revista va en cursiva, y luego se coloca el enlace. Luego, este es un libro de Abric. Fíjense que se escribe igualito el nombre el apellido del autor, seguido de coma, inicial del nombre, punto, el año, punto, el nombre del libro en cursiva, en la ciudad donde se edita y la editorial donde se edita. Fíjense que aquí está dos veces Abric, porque ella lo citó tanto del 2001 como del 2004. Aquí está cómo se cita el diccionario, siempre Academia Real Española, el año, diccionario de la Real Academia Española va en cursiva, luego versión en línea, no se le escribe, mire, aquí hay un error disponible, ya eso no se utiliza, ¿sí? Versión en línea solamente, y en dónde está disponible el enlace. Ya hoy día no se utiliza disponible. Fíjense que por mucho que este trabajo tiene bastante, todavía le faltan algunos elementos para tener, pero eso es normal. Esas cuestiones son normales porque ya cuando llega la tesis final, ya el estudiante pues tiene todo organizado. Y bueno, entonces un poco les quería compartir hacer este ejercicio de presentarle cada uno de los elementos. Cuando es una tesis doctoral, aquí tenemos una tesis de maestría que la tomó, pero no como antecedente, sino para citarla. Entonces, fíjese, el nombre de la investigación está en cursiva. Trabajo de grado para optar al título de magíster va entre corchetes. Igual cuando cito una tesis doctoral, va Contreras L. Siempre las tesis doctorales es un solo autor porque las tesis doctorales no se trabajan en grupo. El título de la tesis doctoral, tesis para optar al título de doctor va entre corchetes, Universidad Pedagógica Libertador Gervasio Rubio y luego el enlace. Bueno, quería compartirles parte de cómo se estructura y que lo viéramos en un ejemplo específico porque eso nos ayuda mucho a organizar el trabajo de nosotros. Preguntas. Tenemos 6 minutos para preguntas. Ya con esto nosotros terminamos las actividades de clase. Ya los que vienen son reuniones específicas.
con cada uno de los proyectos cuando ya ustedes le envíen. Una cosa importante para cerrar aquí y darle derecho a pregunta. Les dejé las plataformas abiertas. Ya te doy derecho a pregunta, Marta. Les dejé las plataformas abiertas hasta el 30 de julio y luego la última la entrega el 3 de agosto. ¿Por qué se la dejé abierta? Porque si ustedes quieren en la tarea 2 subir de una, se tardan un poco y quieren entregar ya el proyecto completo para que yo lo revise, pues lo suben. O quieren subir en tarea 2 los antecedentes, capítulo 1, 3 que ya lo tienen, ya arreglado para los que tenían sugerencia y subir lo que tengan organizado. Es decir, ustedes pueden ir subiendo en la tarea 2, subiendo los antecedentes con todo el trabajo y les faltaría algunos elementos, la tarea 3 y ya en la tarea 4, pues la entrega final del proyecto. Ustedes deciden qué van a subir de tarea 3, eso sí, me lo explican ahí vamos a ver cómo la suben para yo saber qué es lo que ustedes me están subiendo o ustedes me lo explican por el privado. Profe, subí en tarea 2, ya coloqué todo el proyecto. Tenemos entonces Marta Liliana, luego Fedra y luego Rosemírida. Lo escucho. Doctor Pablo y compañeros. Bueno, mi trabajo, el tema es desarrollo del pensamiento crítico mediante el aprendizaje basado en proyectos en educación básica secundaria. Entonces, en cuanto a las subcategorías y subcategorías, tengo como categoría pensamiento crítico, aprendizaje basado en proyectos y educación básica secundaria. No, Y el contexto no es categoría. no. No. Ok, Bueno, listo. Entonces muy lo puedo buena dejar. pregunta y muy buena intervención. Los contextos y lo que se va a hacer, que son constructos o modelos, eso no son categorías. Ok, Muy buena entonces pregunta. sería aprendizaje basado en proyectos en educación básica secundaria como No, ajá, segundo. exacto, en aprendizaje basado en proyectos en educación básica secundaria, porque no es lo mismo Perfecto. proyectos en primaria que proyectos en secundaria. Listo. Bueno, doctor Pablo, la segunda pregunta. La segunda pregunta sería la siguiente. En pensamiento crítico, que sería mi primera categoría, estaba pensando en colocar como subcategoría teorías del aprendizaje para hablar de las teorías o de un marco teórico de cómo sustenta el aprendizaje basado en proyectos la aplicación del pensamiento crítico. Ya. No, La se- ojo, ojo. Usted no puede colocar como las teorías base como una o como una las teorías de apoyo son las categorías. Eh, Ahora, perdón, las teorías de apoyo se convierten en las categorías. Las subcategorías salen de cada categoría. No puede colocar la, la teoría base como una subcategoría. Ok, 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 ok. Entonces, como subcategoría sería No, los... tiene que sacarla Sí, de esa la el saco. marco teórico. Listo. Ok. Entonces, como subcategoría serían los factores o variables que inciden en el desarrollo del pensamiento crítico a través del aprendizaje basado en proyectos, puede ser. No, Toro, en las categorías del pensamiento crítico saca lo de pensamiento crítico. En la categoría aprendizaje basado en proyectos saca las subcategorías de aprendizaje basado en proyectos y los criterios, ¿sí? Si llegan a criterios, por ahora pueden llegar a categoría y subcategoría. ¿Listo? Estoy confundida, doctor Pablo. Entonces, un ejemplo de una subcategoría en pensamiento crítico podría ser, No, em, no diga podría ser, tiene que tener la teoría en la mano para ver qué va a trabajar usted de pensamiento crítico. ok, ¿Entiende? Para todos. Muy buena esa pregunta, porque todos, no es que las vamos a inventar y a poner de lo que yo pienso que es, no, las subcategorías salen de las teorías, para eso se escriben las teorías de apoyo. Entonces las tengo ahí, ¿entiende? No las quiero ok, inventar. Listo. ok, Ok. ok. Pedra, Gracias.
Perfecto, Profe, es buenos días. muy buena participación. Fedra, Profe, buenos días. Profe, una cosita, lo que pasa es que en el momento de estar escribiendo siempre le queda a uno como la inquietud de la longitud del texto. A veces se cuestiona uno qué tanto de página debe tener. De pronto a uno se le hace que está escribiendo muy poco. Entonces yo quisiera tener el referente de apropiadamente cuánto tenemos que tener de paginación de acuerdo a los antecedentes, ¿qué te cuánto dice, ya debemos va? tener. Qué te dice las normas UPEL? ¿Cuántas páginas debe tener el proyecto? Señor, Perdón, ¿qué te dice? Te pregunto yo a ti, Fedra. ¿Cuántas páginas debe tener el proyecto según normas UPEL? 40. 40. Entonces, con esas 40, yo hago la distribución teniendo presente que el mayor número de páginas la debe tener el marco teórico. Ah, Esa ok, ok. distribución no hay una receta, pero eso lo organizan ustedes. Ah, bueno, bueno, Listo, bueno, buena perfecto. pregunta. Buenos días. Maravilloso. Rosa Bueno, Emírida, Buenos días. Tengo una duda en cuanto a los criterios. ¿Esos criterios deben ir siempre encaminados a como a evaluar las categorías? obviamente, totalmente. Como a Por eso, evaluarlos, ¿cierto? para evaluar las categorías, por eso pues, ahorita no es necesario que los tengan, ya luego terminan ese cuadro más adelante porque hay que conocer mucho las categorías, manejar la teoría para poder sacar los criterios. Entonces, no es recomendable que lo hagan ahora, ¿no? Doctor, y otra cosa, yo estuve esta semana también leyendo otro poco para más antecedentes o para mejorar los antecedentes, porque antes había conseguido solo 2 o 3 tesis doctorales. Y ahora también he conseguido algunos artículos. ¿Esos artículos se pueden incluir o no? Artículos que no necesariamente son tesis doctorales, sino artículos científicos. Esos artículos científicos le sirven al tesista para las teorías de apoyo, para organizar las teorías de apoyo. En los Ah, antecedentes, los puedo solo, incluir. solo tesis doctorales. Ah, listo, gracias. Ujú. Marta Liliana, y con Marta Sí, Liliana cerramos. no, ya yo intervine. Ah, ok, listo, es que tiene Gracias, doctor. Ok. No he podido bajar la mano, perdón. Bueno, eso pasa, eso pasa. Bueno, entonces ahí tiene, ya vimos todo. Traté de ser muy ejemplificador, hablando en ese término, de cada uno de los elementos, les coloqué ejemplos para que ustedes puedan entender este trabajo. Como ya les digo, tienen que buscar a quien les ayude, asesores, solos no van a terminar nunca una tesis doctoral, pero la responsabilidad básica es de ustedes. Ustedes tienen que saber qué es lo que hay en el texto escrito, manejar cada uno de los elementos, porque cuando el tutor los agarre, los va a poner siempre a ver qué saben, cuánto saben, qué no saben, y luego cuando lleguen a manos de los jurados que terminan tutoría 1, van a ser sometidos a evaluación para continuar a tesis doctoral. Ismael, y con la participación de Ismael cerramos. Nos quedan 5 Bueno, minutos. profe, en cuanto a los referentes, en cuanto a los referentes internacionales o en el caso nacionales, pero me refiero más a los internacionales, si yo hablo, cojo los tres o cuatro de un mismo país, es bien o debería Claro, de eso no tiene Venezuela, nada que ver. Eso no tiene ¿no? nada que ver. Eso no tiene nada que ver de dónde los tome. Lo importante es que sea una tesis doctoral de los últimos 5 años y de su temática de investigación o de alguna de las categorías de investigación, porque ya cuando uno tiene las dos categorías claras, ya dice, ah, bueno, no consigo de representaciones sociales, pero conseguí tesis doctorales de procesos lectores. Entonces, es eso. Eso no tiene nada que ver el país. De hecho, el país que más emite tesis doctorales o donde más se consiguen es España. Cerramos, ya nos queda el trabajo ya individual con cada uno de ustedes y cualquier duda, cualquier pregunta por el grupo de WhatsApp, ¿vale? Gracias. Gracias, doctor Pablo. Tenga Bueno, buen día. gracias, feliz día Gracias, señor. para compañero. todos Gracias. Gracias. Muchas gracias, y doctor. traten de terminar y avanzar. Bueno, feliz día y seguimos en contacto por Feliz el grupo día. de WhatsApp. Gracias, doctor.